Buenas tardes a todos. Nuestro grupo está compuesto por Christopher Cáceres, Vladimir Muñoz, Gabriel Orellana, Jorge Silva y Francisco Rojas. Y hoy le presentaremos nuestro proyecto de cálculo diferencial, modelamiento del desgaste del compuesto mecánico, cuyo enfoque es la optimización de la mantención industrial mediante herramientas de cálculo diferencial. A lo largo de la presentación les mostraremos cómo usaremos la primera y segunda derivada para predecir con datos reales el momento exacto en que conviene intervenir un componente mecánico antes de que... Nuestro proyecto se enfoca en que en la industria generalmente se presentan imprevistos por fallas de componentes mecánicos, por lo cual nuestro proyecto se enfoca en solucionar y determinar en qué momento van a presentar el deterioro de estos componentes, presentando un modelo matemático exacto usando cálculo diferencial para hallar el punto crítico exacto en el que se va a realizar la mantención. Metodología de cálculo. Para lograr ese objetivo aplicamos tres herramientas principales. Primero, la primera derivada que nos permite identificar los puntos críticos de la función de desgaste y establecer el límite máximo aceptable antes de la mantención previa. Segundo, la segunda derivada que indica la tasa de aceleración del desgaste. Esto es clave para predecir el momento en el que el componente entra en su etapa de falla inminente. Y tercero, la validación digital. Usamos GeoGebra y Excel para graficar datos reales de catálogos técnicos como SKF y FAG, y así confirmar que el modelo matemático propuesto se ajusta a la realidad. La planificación del proyecto. En cuanto a la planificación, organizaremos el proyecto en tres grandes hitos. El 25 de junio hicimos el lanzamiento, definimos la problemática, los objetivos y recolectamos la bibliografía especializada. El 30 de junio entramos a la etapa de modelamiento, aplicamos las evidencias recopiladas, calculamos las tasas de cambio y trabajamos con GeoGebra. El 2 de julio corresponde a la presentación final, donde entregamos los resultados en el análisis de optimización de costos y el producto terminado. Objetivos y preguntas de investigación. Nuestro objetivo general es desarrollar un modelo matemático funcional que describa la velocidad de desgaste de un componente bajo en cargas constantes, para poder estimar con precisión su vida operativa. Para llegar a esto, definimos tres objetivos específicos: recopilar datos históricos de desgaste y horas de operación, formular la ecuación matemática representativa e identificar el umbral límite antes de la falla inminente. Y todo esto lo guiamos con dos preguntas de investigación. ¿Qué modelo funcional, lineal o cuadrático tiene mejor ajuste con los datos reales? ¿En qué porcentaje se reduce el costo de repuestos gracias a este modelo de predicción? Para construir un modelo robusto, primero definimos las variables claves del sistema. El tiempo de operación T, expresado en horas acumuladas de trabajo, es nuestra variable independiente, equivalente a la X. El espesor del componente E es la variable dependiente. La Y es la que disminuye progresivamente con el uso. Además, consideramos parámetros fijos según el material de la pieza, como la tasa de fricción y la dureza, que influyen en la velocidad de desgaste. A continuación, nombraremos el cronograma del proyecto, donde entre la semana 1 y 2 recopilamos el historial de fallas del componente y el marco teórico usando manuales técnicos con la participación de todo el equipo. En la semana 3 definimos lo que es la fórmula de Archer adaptada con nuestras variables y el modelo matemático que utilizaremos, apoyados con GeoGebra a cargo de todo el proceso matemático. Entre las semanas 5 y 6 construimos la gráfica con la curva de desgaste y la tasa de variación, usando software como Excel o MATLAB. Y en la semana 6 cerramos con el informe preliminar y la presentación, con todo el equipo trabajando en conjunto. Incorporación de herramientas tecnológicas. Para optimizar el modelamiento y validar la función de desgaste, incorporamos dos herramientas tecnológicas. La primera es GeoGebra, un software de graficación matemática. Lo usamos para graficar la función de desgaste D y dt y sus derivadas de prima y de segunda, lo que nos permite visualizar el punto crítico y el comportamiento de la curva. Esto nos permite verificar que los cálculos analíticos, como los puntos críticos y la concavidad,
coincidan con el comportamiento real del modelo. La segunda es Excel, que usamos para tabular las mediciones de desgaste, recopilándolas en distintos tiempos de operación y compararlas con el modelo matemático propuesto, lo que nos permite organizar la evidencia y construir gráficos de respaldo para la bitácora del proyecto. Fuentes de la información consultadas. Nuestro trabajo se apoya en dos fuentes principales. Por un lado, el catálogo de enrolamientos SKF, que entrega datos de velocidad y temperatura, funcionamiento, lubricación, tamaños y tolerancia, entre otros parámetros técnicos. Por otro lado, el libro de cálculo James Stewart, donde revisaremos los conceptos de límites, cálculos de rectas, velocidad, la definición formal, la derivada, las reglas de derivación y sus aplicaciones. Datos recopilados y construcción del modelo. Con la información recopilada registramos en la bitácora de mediciones de desgaste de distintos tiempos de operación. Por ejemplo, a las 0 horas del desgaste fue de 0,11 milímetros y fue aumentando hasta llegar a 2,58 milímetros, a las 2500 horas de operación aproximadamente. Comparamos datos medidos con distintos modelos, adjuntamos una función cuadrática que representa muy bien los comportamientos observados. La función de desgaste ajustada es d de t igual a 0,002t al cuadrado más 0,05t más 0,1 milímetros, donde t es el tiempo operacional medido en ciertos de hora. Ahora viene el corazón matemático del proyecto. Usar las derivadas para encontrar el punto crítico de intervención. Primero definimos el umbral de desgaste máximo. Según el catálogo SKF y la validación de un técnico de planta, ese límite es D máximo igual a 2,5 milímetros. Luego resolvemos la ecuación D de T igual a D máximo, 0,002T al cuadrado, más 0,05T más 0,1 igual a 2,5. Simplificando obtenemos T al cuadrado más 25T menos 1200 igual a 0, cuya solución esté aproximadamente igual a 24,3 en cientos de horas. Con ese resultado evaluamos la primera derivada. D' es de t es igual a 0,004t más 0,05 al evaluarla en t igual a 23,3. Obtenemos aproximadamente 0,15 milímetros de desgaste por cada 100 horas operadas. Es decir, la rapidez con que se está desgastando el componente en ese punto. Luego evaluamos la segunda derivada, dB' de t es igual a 0,004, una constante positiva. Eso significa que el desgaste se acelera de forma continua y por lo que postergar la mantención agrava el problema cada vez más rápido. En conclusión, respondiendo a la problemática inicial, el rodamiento debe intervenirse cerca de las 2400 horas de operación para evitar superar el límite técnico de desgaste. Según la literatura de mantenimiento, específicamente RCM segundo, una falla no programada puede costar entre 3 y 5 veces más que una mantención planificada, por los paros de línea y los reemplazos urgentes que genera. Y como cierre, en resumen logramos construir un modelo matemático basado en cálculo diferencial que nos permite predecir con precisión el momento óptimo para intervenir un componente mecánico, evitando fallas catastróficas y reduciendo costos de mantención. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.